Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones. En este día me complace mucho recibir a una figura admirada y respetada en la República Dominicana, que a través del arte ha puesto el nombre del país en alto y nos llena a todos de orgullo y de profunda satisfacción. Yo, en lo personal, que he sido un admirador de su carrera y de su trayectoria, tener el privilegio de conversar con él también me es muy gratificante. José Antonio Molina con nosotros, bienvenido. Gracias, Roberto. Feliz de estar contigo. Un gusto. Muy honrado. Muchas gracias. Esta conversación, sobre todo para las nuevas generaciones de artistas, de músicos, de ese talento que está diseminado, y hablamos un poco de los barrios y de la provincia, cómo está mucho el talento diseminado. Esas primeras inquietudes, José Antonio, ¿cómo se manifestaron en su vida? Yo sé que el vínculo directo con sus padres fue fundamental, pero lo que llevamos dentro es de manera individual cada ser humano, a pesar de la influencia. ¿Cómo comenzó y cómo se anidó eso en su corazón, en su mente, para iniciar una carrera artística? ¿Cómo no? Mire, es una historia, diría yo, que está simpática. Me imagino que su hogar, también, digamos, esa herencia que usted tiene por Homos y de don Roberto, de su padre. En el caso mío, fue muy peculiar porque yo creo, Roberto, que desde que yo tengo uso de razón, yo soy músico. La música ha sido parte esencial de mi existencia desde que yo recuerdo haber nacido. O sea, de que tengo conciencia de niño, quizás 3, 4 años, ya yo era músico. Y le digo por qué. En mi hogar, todo el que entraba a mi casa, o tocaba un instrumento, o bailaba, o cantaba. ¿Tenía alguna conexión con la música? Definitivamente. Entonces, hasta el punto que cuando yo salía de casa, yo entendía, siendo un niño, que todo el universo, la gente o cantaba, o tocaba un instrumento, o bailaba. Luego me encontré que habían doctores, que había ingenieros, que había una sociedad, pero finalmente así fue la cosa. O sea que yo creo que ese impacto de nacer en un hogar eminentemente musical, de música y de danza, ha dado el producto que ha sido José Antonio Molina luego en el mundo. De hecho, la gente ve mucha danza en mi dirección y pienso que es un tema que viene por mi madre. Papá, yo he tenido la dicha, Roberto, de estudiar, de tener el privilegio de tener las partituras de los grandes compositores universales, desde Bach hasta Bartók. Sin embargo, es mi padre la mayor influencia como músico en mi vida. Deténgase ahí. ¿Cómo no? Porque usted toma una vía que no es la ordinaria, recientemente, entre el folclore, la música popular, claro. Someterse a ese proceso de música clásica, de profundizar el estudio en los grandes maestros de la música, evidentemente es atípico. Es atípico. Sí. ¿Cómo se da ese clic para que usted probablemente no siga el paso directo de su madre ni el paso directo de su padre, sino que crea su propia identidad con este tipo de acciones? Excelente. Fíjese, en mi casa solo se oía chenche, carabiné, merengue, mangulina, tal cosa. Y mi papá era muy fan de los jazzistas, Duke Ellington, Louis Armstrong, o sea, jazz o música folclórica. Había un disco de pasta, yo creo que usted no conoció el aparato del disco, ¿usted lo conoce? Así que yo sí, bueno. Sí. Era Van Cliburn, un pianista norteamericano, el primer norteamericano que gana la competencia Tchaikovsky en Moscú, dirigido por Kirill Kondrashy. Me acuerdo como ahora la carátula del disco. Ese disco estaba medio perdido entre toda esa literatura que le dije. Yo agarré un muchachito ese disco, lo saqué de la carpeta, lo puse en el picó y puse la agujita ahí. Cuando yo oí los primeros acordes del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky, y sonó a los pocos segundos, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Eso marcó inmediatamente, eso rompió ya la mangolina, el chenche, el jazz, todo. Yo dije, ese tipo de música es a lo que yo quiero dedicar mi vida. Pero fue un impulso muy innato, porque era muy... Le generó una sensación especial. ¿Cómo la podrías describir? Inmediatamente. Bueno, realmente es indescriptible. Pero le digo sin exageración que esos segundos del poner la aguja sobre el plato y yo oí aquellos acordes en si bemol menor del concierto de piano de Tchaikovsky, yo dije, esta va a ser mi pasión y esa ha sido mi pasión. Ahora, eso que usted comenta ha sido, diría yo, que gran parte, y lo digo
con falta de modestia, del éxito de mi carrera. Porque generalmente el músico que nace con este talento para la música clásica, tal cosa, la gente entiende que es mejor músico si solamente se hace sólidamente académico, lo cual es muy importante. Pero el combinar yo, digamos, ese merengue, ese chenche que yo traigo detrás de la oreja, como dices, de cuna, con la música de los grandes maestros, la academia rígida, la formación rígida de un músico clásico, los conservatorios Juilliard, Manhattan School of Music, el maestro Vicente Grisolí aquí, esa fusión, ese contraste entre el folclore dominicano y la rigidez de una formación de un músico clásico ha dado un producto muy especial. ¿Por qué? Hay directores muy bien formados, con muchísimo talento para hacer repertorio clásico, como la gente conoce, que no tienen la facultad de hacer otro tipo de música, no pueden manejar diversos estilos musicales. Gran parte de mi éxito, por ejemplo, le pongo el ejemplo, yo fui el director musical y el principal arreglista de los conciertos de Pavarotti en Friends, en Modena, Italia. Te dirá cómo llegó un dominicano allá. Que para allá vamos. Para allá vamos. Yo quiero que vayamos allá y de manera particular hablemos de esa relación con Pavarotti. Exacto, lo vamos a topar solamente porque yo le digo que yo llegué a ese evento, no a dirigir ópera a Pavarotti ni un concierto clásico, que sí lo hice más adelante, pero a dirigir un concierto donde él juntaba las megaestrellas del pop del mundo. Celine Dion, Elton John, Vanessa Williams, Natalie Cole, Sting, Eric Clapton, solamente porque Pavarotti andaba buscando un director que pudiera hacer tanto música clásica como música popular, porque de eso se trataba el show. Entonces, le digo, yo hubiese sido un director eminentemente clásico, cuadrado, como dice, esa oportunidad, que quizás ha sido la más grande de mi vida, nunca se me había dado. De manera que esa herencia, esa riqueza de mi cuna, de mi hogar, y ese contraste con lo que mis padres decidieron hacer, que fue mandarme a uno de los mejores conservatorios del mundo, ha dado un producto donde yo tengo la formación cabal de un músico clásico académico, con entonces el encanto de la música popular con la que crecí en casa, que yo pienso que ha sido una combinación hermosa para mi éxito. José Antonio, le escuchamos hablar y ahora estamos en presencia de un gran resultado. Pero yo quiero quizás detenerme en el proceso. Bravo. Ese proceso de construcción. Sí. Todos los años de formación, para todos esos jóvenes que nos están viendo, que tienen en su mente, en su idea, yo quisiera ser el próximo José Antonio Molina de la República Dominicana. Ese proceso de construcción, ¿cómo se dio? ¿En qué tiempo? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles y las mayores satisfacciones en ese proceso? Sí. Yo creo que digamos que tuve una especie de madurez atípica, un sentido de disciplina y de enfocamiento a lo que quería, o sea, enamorado de mi carrera. No pasaba, Roberto, ni pasa un día de mi vida donde yo no toque mi instrumento, que es el piano, tenga una partitura en la mano, coja un lápiz y escriba música, o estoy sencillamente inmerso en un océano de obras. Yo, incluso en las madrugadas, yo no descanso. O sea, yo soy un eterno enamorado, una especie de sacerdocio a mi carrera. Eso es lo que tiene que tener el joven. Yo creo mucho en esa parte artesanal, en el trabajo. Yo estoy dirigiendo, la semana pasada dirigí 2 sinfonías en la misma noche, la primera de Johannes Brahms y la cuarta de Schumann. Brahms, luego de la sombra de Beethoven por años, de la 9 sinfonía de Beethoven, nadie quería escribir nada que hubiera que poner el título de sinfonía. ¿Por qué? Porque Beethoven fue tan colosal en el mundo clásico que no había cómo competir con aquello. Brahms se pasó 20 años para sacar la cabeza con su primera sinfonía. Uno de los grandes genios de la humanidad, 20 años. Entonces, esa parte artesanal, un hombre coger una obra y pasarse 20 años madurándola hasta la perfección que yo dirigí el pasado jueves, eso es el mejor ejemplo de que la persona que dedica su vida a la música tiene que ser un artesano, tiene que ser un trabajador constante, con un sentido de determinación, de arrojo, de fuerza, de no perder un solo día. Yo he perdido muchas horas de sueño, pero he ganado muchos sueños en mi vida. A ver si me entiendes. Sí, claro. O sea, de noche yo tengo la capacidad en las tinieblas del cuarto de recrear en mi mente sinfonías una tras otras, óperas, 3 actos, 4 actos, sin ver una partitura.
no duermo bien muchas veces por ese Ese apego. exacto. Sin embargo, esa pérdida de sueño me ha llevado a conquistar muchos sueños en mi vida. Claro. José Antonio, Sí. hay una combinación, indefectiblemente, entre ese oficio de estar permanentemente en el ensayo y en contacto con el instrumento, con una base teórica sobre la historia de la música, sus grandes representantes y todo lo relacionado a ese maravilloso mundo del arte. Sí. ¿Cómo combinar ambas cosas para tener un resultado terminado desde el punto de vista de la ejecución del instrumento, pero también desde el punto de vista académico alrededor del tema de la música? Yo pienso, por ejemplo, que creo que es la esencia de su pregunta, la parte técnica de la formación y la pasión. O sea, el contraste entre pasión y disciplina es importante. Generalmente la pasión es algo muy espontáneo en todos nosotros. Sin embargo, disciplinarse requiere un esfuerzo especial. Yo creo que mis manos hoy, con cualquier orquesta del mundo, sea la Qatar Philharmonic, la BBC Symphony, la Orquesta Sinfónica de Londres, que yo he tenido la dicha de dirigir, entiende mis manos sin yo decir una sola palabra, igual que la orquesta nuestra. Eso no pasó solo. Eso requiere entrenamiento de años y años y años y años. La parte técnica, que es esa, el oído de un director, que podemos hablar un poquito más de eso adelante, pero sobre todo, eso que usted dice, o sea, cómo uno adentrarse en esa parte académica en términos de llegar al espíritu, a la esencia de los compositores, la época en que ellos escribieron las obras, toda la parte, digamos, que te sirve de soporte, de andamiaje a la parte creativa, artística, es fundamental. Yo creo mucho en la academia. De manera que yo pienso que si hay algo que debe tener una gente que quiera dedicarse, sobre todo un joven, a la música, debe tener un balance perfecto entre lo que es pasión, pero muy arraigado del esquema disciplina. Yo no veo una cosa sin la otra. Una pasión desenfrenada sin un bagaje académico no es un producto de éxito. José Antonio, y vamos al tema del oído, ¿cómo identificar una buena melodía, un ajuste de un determinado instrumento? Quizás el común de los ciudadanos escuchan un instrumento y probablemente no pueden identificar si está en distorsión o no, si está desajustado o no. Sí. ¿Cómo se va construyendo eso también desde el punto de vista del oído, que tienen la capacidad de ver lo que está armonizado y lo que no armoniza? Mire lo que sucede. El músico, sobre todo el director de orquesta, está acostumbrado a trabajar con dos oídos. Y no me refiero al izquierdo o al derecho, sino al oído interno y el oído externo. Y me explico. El oído interno es algo que uno desarrolla, es un oído medio imaginario, en el sentido de que no lo escucha más nadie que tú. Para ser más gráfico, cuando yo voy a hacer un primer gesto para que la sinfónica haga su primer sonido, ese sonido que ellos emiten cuando yo bajo el brazo, ya yo lo escuché internamente como oído interno. Cuando lo que yo escuché y ellos producen, que ya el oído real, el mío el imaginario, el de ellos el oído realmente, está en desacuerdo, por así decirlo. Si lo que yo tengo en la mente, ellos reaccionan tarde, o reaccionan temprano, o reaccionan bajito de afinación, o reaccionan tarde, o no tiene lo que producen el color que ya yo oí dentro de mí, entonces yo corrijo y adapto a lo que yo primero oigo. Pero tengo yo que oírlo primero. Quiere decir que uno tiene que aprender a trabajar simultáneamente con el oído interno y el externo, que es la realidad. A veces se llaman lo que llaman clash, como que uno y otro compiten. Pero finalmente eso es la gran meta. ¿Cómo uno puede corregir algo que no está bien solamente oyéndolo primero, y cuando coincide con el sonido real, si está exactamente en comunión con lo que ya yo oí primero, entonces la cosa está bien y yo cedo y la cosa adelante? Pero si hay algo que está en desacuerdo, o sea, no hay un sonido que produzca la orquesta que yo no haya escuchado antes. Ese es el concepto. Okay. Tiene que ser así, de lo contrario no se puede. Te dirá, ¿cómo es entonces posible que Beethoven, siendo totalmente sordo, escribió tanta música?
Y es precisamente eso. Yo, por ejemplo, usted conoce de mis carreras como arreglista. Claro que sí. Cuando uno hace arreglo, generalmente está atado a un piano o hace un demo, una maqueta, para ir corrigiendo cosas. Claro. Y luego entonces la lleva al estudio, tal cosa. Esa es la escuela, digamos, de la juventud, mucha de la juventud de hoy, que yo no quiero que pase así. Yo nunca en la vida, Roberto, cuando he ido a un estudio a grabar, he tenido que hacer una maqueta. No. Cuando yo escribo una partitura, todo lo que suena y capturan los micrófonos, ya yo lo oí primero y es exactamente lo que yo escribí en el papel. Sin echar la venta en un aparato, en una computadora y nada. Ese oído interno solamente me da eso. Por eso, Beethoven, guardando toda la distancia, podía escribir, o cualquier individuo sordo, digamos, que no escuche lo que pasa en el exterior, internamente tiene un instrumento ya desarrollado que entonces le es útil y no tiene por qué oír, sino tener dentro de sí un instrumento que cuando usted escriba algo, esté seguro que exactamente lo que recoge el micrófono o escuche el hombre común es lo que usted tiene dentro de uno ya. Es algo muy misterioso y muy mágico. Sí. José Antonio, una cosa es desarrollar una carrera en un país caribeño como la República Dominicana, con una concepción bastante de élite o reducida, en el sentido de que no es la gran mayoría del pueblo dominicano que le da seguimiento a la música clásica. Sí. Pero ¿cómo lograr en un contexto que a todas luces se advierte como limitado la expansión internacional? ¿Cómo la figura de José Antonio Molina puede o ha podido a lo largo de estos años romper las barreras de la geografía nacional y colocarse ya en el mundo internacional de la música clásica, siendo una figura respetada y admirada? Ese proceso de internacionalización, ¿cómo se produce? Eso es muy interesante porque yo salí de aquí, Roberto, con la ilusión de ser el mejor pianista del universo. Me fui al Manhattan School of Music, hice una maestría y fue en mi recital de graduación de piano, donde mi profesor, Dios lo tenga en gloria, el maestro Gianpaolo Bracali, me dijo: José Antonio, me fascinó el recital, tocaste un piano espectacular, pero para mí tu destino es la dirección de orquesta y la composición. ¿Por qué? Porque yo había cogido con él un curso que se llamaba Composition for Non-Composers. Entonces yo escribí una obra y me atreví a dirigirla. Y él dijo, Él vio las condiciones. y dijo, eso es tu norte. Entonces empecemos por ahí. Cambió mi enfoque, cambió mi pasión. Ya el piano, yo no quería ser el mejor pianista del mundo, pero sí el mejor director y el mejor compositor. Entonces ya una configuración diferente ahí. Sí, el radio de acción se cambió. Ahora llegó el director, el compositor. Y trabajé intensamente, entrené mis manos con ese maestro, con Vincent La Selva. Trabajé muy duro. Y ahí empezaron entonces a darse cosas muy espontáneas y bonitas. Una de las primeras éxitos como arreglista que yo tuve fue un encargo de Juan Luis Guerra. Entonces, yo no sé si usted conoce la canción Cuando te beso de Juan Luis. Sí, claro. Bueno. Un premio Nobel le regalas a mi boca. Esa canción tiene una historia muy linda porque, y como tenemos tiempo de conversar, se la digo. Por favor. Porque por ahí empieza la internacionalización. Usted diría, bueno, ahora vamos a ver toda la ruta a las demás cosas, pero eso de Juan Luis fue muy lindo. Yo me fui con mi familia en el 92, mi esposa Carolina, mis dos gemelitos y mi niña Ariana, que tenía año y medio en ese entonces. Nos vamos como familia clase media baja, vendimos la cosita que teníamos, nos fuimos a una tía de Carolina porque un hermano mío me pidió residencia. Eugenio Van der Hoorn, que es un amigo muy especial nuestro, y Víctor Sánchez, mi compadre, le decimos el mamuijo de Riquillo Sánchez, vegano, se encontraron con Juan Luis en un tren. ¿Qué pasa? Que Juan Luis ya había escrito Cuando te beso, y había tratado de conquistar muchos arreglistas importantes, incluyendo nombres dominicanos que por elegancia no menciono, pero sobre todo gente como Jorge Carandelli, un gran arreglista argentino, creo que Gianni Mandel, un arreglista fabuloso americano también. Nada complacía a Juan Luis. Se encontró Víctor, el mamú y Vander con Juan Luis, creo que en un tren, y le dijeron: óyeme, Largo,
tú andas buscando un arreglista y nada te ha gustado. Chicho, ese es mi apodo. Sí. Chicho está aquí y está en olla. Yo quisiera que tú le des una oportunidad. A ver, si, óigame, palabra profética. Me llevaron al estudio de la 46 de Bienvenido Rodrigo, donde Juan Luis grababa. Y ahí sí, por primera vez, para que Juan Luis escuchara, me senté al piano, planteé el arreglo, que lo hice en casa de la tía de Carolina, en un pianito vertical. Juan Luis lo dio por teléfono, lo que yo hice. Y dijo, eso es lo que yo estaba buscando. Mañana grabamos. Hicimos un Ventú de la Filarmónica de Nueva York, eso que usted escucha en la grabación, y lo demás historia. Entonces, a partir de ese momento, entonces ya la referencia. Sí. De boca en boca. Y de ahí vino, mire, Raúl Di Blasio, tremenda noticia en mi vida. Yo hice por lo menos 4 o 5 horas. Raúl, yo cuando te beso, y le digo a mamá, ¿dónde está tu hijo? Por ahí siguió la cosa. Pavarotti, una noticia muy interesante, porque a través de Raúl conocí a Phil Ramone. Phil Ramone ha sido productor de Paul Simon, un tipo, ¿cómo te digo? Este otro productor, Quincy Jones. Sí, en ese rango. En ese rango de Quincy Jones. Pavarotti lo solicita para que sea el productor de los Pavarotti and Friends. Y uno de los challenges que le puso cuando fue a su apartamento de frente ahí en Central Park, es que el director que él tenía, el maestro Mayera, era un director, como hablamos ahorita, con todo el respeto, cuadrado y clásico. Entonces, él tenía el tema de que él podía cantar cosas clásicas, pero quien él llevaba como invitado, ahorita hablé del Elton John, las figuras pop, exacto, no lo iba a poder hacer. No le daba. Entonces, Phil, yo acababa de hacer un disco con Raúl que se llamaba Desde México. Phil Ramón estaba en el estudio y quedó cautivado con mi dirección, o sea, se hizo un fanático. Y Phil le dijo, yo acabo de conocer un carajito dominicano, dale una oportunidad y déjamelo a mí. Bueno, eso fue Roberto Ángel en el 96 y hasta el último Pavarotti en el 2004. Pavarotti no solamente me aceptó ese año, sino que sentó al señor Mayera en una banquetica a él para que le diera las entradas de los duetos con que se hacía, y me dejó a mí la orquesta de la RAI y me nombró el principal arreglista porque le fascinaba como yo arreglaba. Entonces usted dirá, bueno, lo de Pavarotti es una notición. ¿Cómo ha llegado? Llegó así. Cada trabajo recomendaba al próximo. Eso es un mensaje muy hermoso para la juventud, porque ningún trabajo es menos importante que el otro. Si ese primer arreglo de Juan Luis, yo no lo hago con la seriedad y el encanto que yo hice, y luego lo que hice para Raúl, y lo que fui haciendo, por ejemplo, conocí luego a Emilio Estefan, claro, que también internacionalizó mi carrera. Yo pienso que no hay un artista importante del mundo pop latinoamericano que Emilio tuviera en sus manos, que yo no trabajé para él. Emilio se hizo un fan mío, un gran amigo. Entonces, así fue la carrera caminando. Ese es el output, digamos, popular, comercial. Porque no hemos hablado de ópera ni sinfonía. Claro, entonces usted dirá, bueno, ¿y dónde están las sinfonías? Están las óperas. Entonces, sí, el tema clásico, y venir a la República Dominicana y asumir la gran responsabilidad de dirigir la Orquesta Sinfónica. Exactamente. Ese proceso, cómo se dio, y esa conexión con las raíces del país. Claro, porque fíjese, ahí el doctor Salomón Melgen, un gran amigo mío, se enteró que en Palm Beach había un opening para la Palm Beach Symphony. Una oportunidad de una búsqueda de un director, un conductor search. Y me dice, yo quiero que tú vengas, yo tengo una casa aquí, hazte la audición y si ganas la plaza, te queda vivir en la Florida. Así empezó mi carrera y efectivamente gané la plaza. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue, digamos, déjame ver, 96, posiblemente 95, 96 por ahí. Entonces, por eso estuve dirigiendo la Palm Beach Symphony, que realmente está considerada una de las major orchestras en Estados Unidos. Hay una liga de orquestas, la Chicago, Filadelfia, Boston, New York Philharmonic, le llaman major orchestras. Mi currículum dice que yo soy el primer y único dominicano que ha dirigido como director titular una major orchestra americana. Y de ahí empezó entonces la carrera, y acompañé a una cantante mega famosa, que es la famosa mezzosoprano Marilyn Horne, considerada por el Instituto Rossini una de las mejores mezzosopranos de todos los tiempos. Y ahí empecé a hacer ópera y tal cosa. Entonces se fue el paralelismo pop entre lo popular y lo clásico.
que lo cual yo hago con la comodidad que le explico ahorita por cómo, Por su origen. por mi origen. Por su origen. Entonces, República Dominicana. Yo venía a hacer, Roberto, conciertos periódicamente como invitado. Se me invitaba, hacíamos unos conciertos espectaculares. Para mencionarle algo, en un aniversario del Teatro Nacional yo dirigí la Quinta Sinfonía de Beethoven y la novena la misma noche. Un maratón, una proeza rara vez hecha, que yo creo que no me atrevo a repetirla de nuevo. ¿Y por qué lo hizo? Me lo pidió la directora y con ese arrojo de, quizás tenía yo, qué sé yo, 40 años, la edad suya, lo que sea. Mire, vamos arriba. Como le digo, ahora lo pensaría. Aunque acabo de hacer Schumann 4 y Brahms hace 48 horas. O sea que yo he sido un atrevido toda la vida. Pero mire, el mensaje es que hacía ese concierto y quedaban preciosos. Lo digo así con falta de modestia. Por ejemplo, en el 2002 hice un concierto con José Carrera. Maravilloso, el famoso tenor español. Pero yo veía que cuando me iba, esa burbuja tan hermosa que dejé de la orquesta se desplomaba. Falta de seguimiento. Mística, había algo que pasaba. Sobre todo, la Sinfónica se creía tener un techo muy bajo. Hacía falta una nueva inyección. Y yo sentía siempre un enorme sentido de compromiso, de responsabilidad, de hacer algo por la orquesta de mi país. No fue hasta el 1996, hasta el 2009, cuando finalmente se tomó la decisión. Me llamaron. Eso sí que yo fui bastante firme en mi posición y dije que yo aceptaba el cargo siempre y cuando me permitieran audicionar absolutamente a todos los músicos de la Sinfónica. Entonces, yo creo que usted se me detenga ahí. Desde el 2009 hasta la fecha, ¿qué proceso ha llevado de transformación la Orquesta Sinfónica Nacional? Exactamente. Hace exactamente ahora 15 años, desde el 2009 a la actualidad. Primero que empezó así, la orquesta tenía por lo menos 20, 25 años que no se hacía una audición. O sea, que no se podía bajo el escrutinio de una lupa, que es una cultura hermosa en las orquestas, de mantener el personal, digamos, consagrado a su instrumento y periódicamente consultarlo, evaluarlo, lo que llama la audición. No se hacía. Eso resultó odioso, porque literalmente no se hacía. Entonces, yo entendía que para hacer una nueva orquesta sinfónica tenía que hacer ese proceso. Entonces, al hacer eso, digamos, muchas de las cosas de los músicos que ya no estaban, digamos, en óptimas condiciones, de una manera digna, ya yo pedí que abandonara la orquesta y me quedé con la médula de la sinfónica. Y eso ha sido un trabajo titánico de día tras día, Roberto, en cada ensayo, en cada concierto, ponernos las barras más altas. Cultivar el sonido de una orquesta, la mística, es un trabajo de muchos años. Sobre todo esa relación ahora entre el director y la orquesta ya no son dos cosas, es un solo ente. Y los músicos míos ya no necesitan saber si yo estoy dando un 1, un 3, un tal cosa. A veces yo dejo de mi mano abajo y con mirarlos exactamente saben lo que yo quiero. Ese proceso, cuando se anuncia, viene temporada de la Sinfónica, el proceso de preparación para estar a la altura de las expectativas que se crean en un público exigente y que de manera ordinaria va al Teatro Nacional. ¿Cuál es ese proceso que ustedes llevan y construyen alrededor de esas presentaciones? Ensayos. Nosotros mínimo nos reunimos 5 veces a la semana en sesiones de 3 horas. Todo el año. Independientemente de que nuestra sinfónica, y lo digo, dicen que hablar en primera persona no es elegante, pero tengo que decirlo, gracias al producto que tanto hemos hablado que soy yo, de ese híbrido digamos, corrientes entre la música popular y cosas, yo pienso que la orquesta nuestra tiene la capacidad de hacer un programa tan pesado como el germánico que hicimos el pasado jueves, Schumann, Brahms, como tocar mis arreglos de merengue, de Caña Brava, de Papa Bocó, de ella, Locuar, Dilema, o sea, con la misma gracia y la misma dignidad. Tener una orquesta que haga eso es un lujo. No todas las orquestas del mundo pueden hacerla. De hecho,
yo no voy a mencionar nombres, pero hay obras mías que han grabado orquestas tan importantes como la Sinfónica de Londres, que yo prefiero más como la hace la orquesta de mi país. ¿Por qué? Porque la esencia de mi música es un punto de partida muy caribeño. Es música nuestra, digamos, de los más llanos de nuestro pueblo, que yo he elevado con los conocimientos y la técnica que he adquirido de mis estudios a un nivel universal. Pero sigue haciendo falta el sabor, ese encanto que tiene el músico que viene del Caribe. Que yo tengo muchos músicos en la orquesta que no son caribeños, pero a través de lo que yo lo he inyectado ya, han podido absorber eso. Cuando voy a una orquesta, no importa el nivel que tenga, que tiene otro tipo de cultura, que no cultivan los géneros nuestros, entonces no tiene la misma gracia, la misma cadencia para hacer. De manera que el elegir el repertorio es un reto en las temporadas. Yo necesito ir dosificando a la audiencia nuestra. O sea, uno tiene que poner el oído en el corazón de la gente para saber cuáles son los gustos del dominicano. Somos muy inclinados, digamos, a música romántica. Schumann, Tchaikovsky, Brahms. Pero también yo estoy ahora haciendo obras de Gustav Mahler. De hecho, estamos cerrando la temporada de la Quinta Sinfonía de Mahler, que desde el 41, que se fundó la orquesta, no se ha tocado nunca en el terreno nacional, porque es una obra muy complicada. Muy difícil. Muy difícil. Y eso es uno de los termómetros de que la Sinfónica está hoy día ha llegado a una instancia, a un pedestal, donde nunca antes ha estado. Hablando de Mahler, en el 2019 estrené La Resurrección de Gustav Mahler, que es una obra aún más grandilocuente, con coro, solista, músico fuera del stage. Hemos hecho, digamos, Requiem de Verdi, Carmina Burana, novenas de Beethoven. Hemos hecho maratones de música de Strauss, muy complicada. Un poema de Strauss en una noche es un reto para cualquier orquesta. Nosotros hacemos 2 en una noche. Tilo Spiegel, Don Juan. O sea, la Sinfónica está pretenciosa. Tengo que decirlo con falta de modestia. Es así. Y es un consenso en la comunidad de músicos, de la crítica especialidad y, por supuesto, del público, que hoy día estoy muy orgulloso de que el público que va a nuestra temporada es un público de relevo que nunca jamás se había visto. O sea, sobre todo de gente joven. Uh-huh. Eso me enorgullece. Ahí va en la conversación. Sí, sí. Sé y conozco de primera mano su intención de que todo este esfuerzo de la Sinfónica pueda llegar a lugares donde no ha llegado hasta este momento, y me refiero a suelo dominicano, de provincias, de nuestros barrios, en los grandes centros urbanos. Claro. Esa inquietud, José Antonio, de que más personas, más dominicanos se interesen por ese gran esfuerzo de los artistas nuestros, de la música clásica, del valor del arte a esos niveles, ¿de dónde surge esa inquietud y cómo van canalizándose esos esfuerzos para que más dominicanos puedan interesarse y sumarse a esta dinámica de la Sinfónica? Claro. Mire, primero 2 pilares. Una, nadie puede amar lo que no conoce. Déjase. Definitivamente nadie puede amar lo que no conoce, y yo pienso que es un deber, en otras palabras, la música clásica no debe ser un privilegio de un grupo. Es un derecho que deben tener todos los dominicanos. Lo voy a repetir. La música clásica no la escribieron los compositores para una élite. La hicieron para el consumo masivo. Aquí, lamentablemente, no es así aún. Yo estoy muy orgulloso de quien va al teatro a verme, y hoy tengo más asiduo gente que nunca. Pero eso es un privilegio de un grupito que va al teatro. ¿Qué pasa con el resto del país? Yo creo que tenemos una deuda con eso. Pero eso no es tan fácil, Roberto. Entonces, hay que hacer casi el trabajo de un líder espiritual cuando quiere edificar una iglesia. Yo tengo que salir a evangelizar prácticamente, pero tengo que hacerlo no desde la élite de un clero. Tengo que darme la chancleta. Yo quiero ir a la 800, a la 42, a la Barquita, a Villajuar, donde haya que ir, que hayan dominicanos preñados de talento, que lo hay por todas las esquinas, que tengan acceso por lo menos a conocer de qué se trata la música clásica. Está demostrado que la música clásica
es una herramienta sociocultural importantísima, tanto igual que el deporte. Comprobado científicamente que desarrolla el pensamiento crítico, el sentido de disciplina, creatividad. O sea, una sociedad formada en valores donde la música es una prioridad, va a ser una sociedad, va a ser una juventud que va a crecer saneada, que la música es capaz de enriquecer y de transformar sus vidas para siempre. Pero eso de que a las cosas que ellos se acercan, no. Es la responsabilidad nuestra ir allá y decirles de qué se trata. Yo estoy haciendo un esfuerzo todavía, digamos, ante la imposibilidad aún de llegar allá, de traer en las primaveras, hacemos conciertos educativos entre los meses de febrero y mayo. Entonces traemos escuelas públicas, guaguas autobuses a Bellas Artes, al Teatro Nacional. Todos los ensayos generales de la Sinfónica están llenos de estudiantes. Ahora, el último del jueves, habían creo que 1,100 niños ahí. Wow. Entonces, pero aún así, cuando usted compara los millones de habitantes que somos, es un esfuerzo lindo porque ya que no puedo ir donde ellos, los traigo donde nosotros, pero sigue siendo un grupo. Yo quiero que esto sea un movimiento masivo y no una presencia, no es un cumplido. La Sinfónica hizo un concierto en Capotillo. Eso suena muy bien. No se trata de ir y salir. Es un seguimiento. Han habido países nuestros que han transformado su cotidianidad, su vida para siempre. El famoso sistema venezolano nace precisamente gracias a la mentalidad de José Antonio Abreu, que fue quien creó el movimiento, como un movimiento social. O sea, él empezó a cambiar armas por instrumentos, a crear un coro, una pequeña orquesta en cada comunidad de Venezuela. Venezuela llegó un momento que tenía 350,000 músicos sinfónicos. O sea, no había un rincón de Venezuela sin una orquesta, sin un coro. A veces nos concentramos mucho en equipar la policía, en aquel cosa, en la seguridad, que es esencial. Pero la cultura, en la formación integral de un ser humano. Si muchos de nuestros jóvenes tuvieran la opción de cultivar, de tener un instrumento, si en cada hogar nuestro hubiera, aquí hay un instrumento, hay un guante, una pelota. Si está el deporte y está la música, hay una gran posibilidad que eso sea un hogar muy sano, muy diáfano, integralmente formado y con seres humanos. Seríamos un mucho mejor país. Sí. Esto es una causa larga, esto no pasa en 2 días, pero alguien tiene que empezar. Yo quiero hacerlo. Es importante y es un altísimo valor. Antes de cerrar esta conversación, más que interesante y muy edificante con usted, yo quiero dedicar los minutos finales a su vida personal. ¿Qué ocurre en el seno de su hogar cuando usted no está en música? Cuando usted no está preparándose para un concierto o haciendo un arreglo, preparándose para un trabajo alrededor de su oficio. Sí. ¿Qué hace con sus hijos, con su señora? ¿Qué hace en la casa? ¿Cuál es la cotidianidad de un fin de semana en la vida de José Antonio? Bien. Yo pienso, Roberto, que yo soy una persona muy normal, muy típica. A veces la gente, digamos, ve a uno muy distante, ¿no? Por toda la parafernalia que uno, digamos, demuestra o transpira en un podio, ¿no? Y ese poder intrínseco del director y los músicos, eso es maravilloso. Pero yo en mi casa, mire, televisión, pijamita, chancleta, picándole cositas a mi mujer para cocinar juntos, mi vinito, mi traguito. Sí. No, un hombre totalmente normal. Me encantan manejar mi carro, sin pose. Básicamente, lo que yo vi en mi hogar. Papá fue un hombre que vivió secretamente, prácticamente. Mi madre igual. Entonces, yo soy ahora tengo una notición en mi vida, porque tengo 2 gemelos que tienen prácticamente su edad, porque el chiquito lo veíamos usted chiquito en televisión. Adrián y Alex, tengo una hembrita, Arianna, de 30 y pico de años, que fue quien me dio mis 2 primeros nietos. Y ahí viene la noticia. Sí, ese error. Lo de los nietos, sí. Usted ha oído hablar, recójanlo con 2 placas. No hay una buena marca de vuelta. Eso ha sido una noticia demasiado bella. Yo tengo a Camila, de 9 años, tengo a Evan, de 5,
y un rubito de uno de los mellizos, el Liam, de 2 años. ¿Cómo ese transfer de ser un padre que tenía que responsabilizarse directamente por los hijos, asumir esta relación ahora de abuelo y niño? Eso es lo lindo, que al final uno lo malcría muchísimo y la responsabilidad sigue siendo de los muchachos. Pero nada, mira, si yo lo sé antes, hubiera tenido los nietos primero. Eso sí es. Porque, óigame, qué cosa tan hermosa. Al final, lo que usted dice, ha agarrado uno en otra curva de su vida. Mire, si yo le pongo los audios de los mensajes que me dejan los nietos, la noche que yo voy a dirigir, bueno, mi teléfono, si lo buscamos, la foto de portada es Camila y Eman orando por su abuelo, así me dicen, una noche que yo dirigía la novena de Beethoven el año pasado. Ellos están en comunión conmigo constantemente. Ahora para el concierto último, me dejaron unos mensajes y me desriengan. A veces no quiero irlo antes del concierto porque me emociono mucho. O sea que es una noticia muy linda, pero pienso que es un gran premio que me ha dado la vida. Tener unos hijos que me han llenado de satisfacción, que se han formado y edificado su vida muy en la tradición de mis padres, lo mío. Y entonces lo de los nietos es inexplicable la satisfacción que me han dado. Yo le doy muchas gracias al Señor por eso. Qué bueno. Antes de despedirnos, José Antonio, Sí. una reflexión final a la juventud dominicana, sobre todo a esa juventud que comienza a acercarse a distintas manifestaciones artísticas, se vincula a la cultura, se vincula al arte. Una reflexión sobre lo que ha sido su vida, sobre lo que debe ser la cultura en la República Dominicana, y desde esa perspectiva de experiencia, ¿qué debería hacer ese joven que nos está viendo en este momento para que su carrera sea notable y pueda contar con el éxito y el reconocimiento que una figura como usted lo ha tenido por tantos años? Gracias, Roberto. Yo pienso que esencialmente estriba en 2 pilares, y creo que lo mencioné temprano en la entrevista. Encuentren su pasión. Encuentren algo que ustedes hagan en su vida, que no entiendan su existencia sin eso. Yo no me veo en la vida haciendo absolutamente nada que no sea lo que yo hago. O sea, no hay opción. Lo primero que hay que encontrar es eso. ¿Qué yo haría que nada, que yo no, digamos, que no lo cambiaría por nada? Medicina, pues medicina. Deportista. Músico. Que nada lo distraiga. Entonces, cuando encontró esa pasión, enamórese de ella, abrácela fuertemente, y el aderezo de eso, para que eso tenga sentido y finalmente culmine en éxito: trabajo, disciplina, determinación, arrojo, modestia, porque cuando uno coge la partitura de un gran maestro, tiene que asumirla con modestia, tiene que saber que tiene en la mano una verdadera obra de arte, y ser humilde, y saber que Dios te ha regalado la oportunidad de tener una joya en tus manos. Entonces, esa humildad, al momento de yo subirme ya al escenario, yo la cambio entonces por arroz, un poco de pretender que ya he tenido ese regalo, que lo vi desde la humildad, y entonces se lo presento al mundo desde la plenitud de un artista realizado. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Ha sido un conversatorio muy ameno. Yo sé que es muy edificante para todos los seguidores de este programa, y yo sé que hay muchos jóvenes también anotando ahí lo que ha dicho el maestro a lo largo de estos minutos. Muy agradecido y augurándole siempre el mayor de los éxitos en esa carrera tan impresionante que ha llevado y que, repito, ha llenado de orgullo a toda la República Dominicana. Gracias, Roberto. José Antonio Molina ha estado con nosotros en Conversaciones. Hasta una nueva entrega.